Hola, soy Luis Torras, analista financiero y colaborador académico del IEF, y de nuevo estamos aquí para comentar o hacer una mini video reseña de alguno de los libros más notables dentro del ámbito financiero y económico. Y en esta ocasión os he cogido un libro que para mí, El Cisne Negro, algunos lo conoceréis, The Black Swan, aquí en inglés, está en castellano en la editorial Paidós de Planeta. Y bueno, probablemente en mi opinión estamos ante probablemente uno de los primeros clásicos del siglo XXI, en el sentido de que es una lectura que yo estoy convencido de que va a perdurar. Es un libro calidoscópico, es una lectura compleja, igual alguno de vosotros ya ha leído algún otro libro de Taleb. Para introducir El Cisne Negro diré que la obra de Taleb se compone de 4 libros más un apéndice de frases. El primero es El Existe la Suerte, en castellano, que es el primero que se publicó, Fooled by Randomness. El segundo es El Cisne Negro. Luego Taleb escribió el que quizás es, digamos, el nudo central de esta tetralogía que es Antifrágil. Luego sacó The Bed of Prosecutor, que no está El Lecho de Procusto, creo que es en castellano, que es un libro un poco aparte, con frases hechas y con reflexiones y aforismos que él ha ido recopilando a lo largo de su trayectoria profesional. Sabéis que Nassim Taleb durante muchos años fue un trader de opciones y ahora yo creo que lo podemos recategorizar a filósofo. Y el último es Skin in the Game, Jugarse la piel, que es un poco el corolario de toda la obra, ¿vale? Quería empezar, seguramente dedicaré igual otro vídeo, si este gusta, para el vídeo de Antifrágil, que también pues tiene otra dimensión, pero quería empezar con el Cisne Negro. A ver, el Cisne Negro es una mezcla de libro de filosofía, de finanzas, de riesgo, desde el punto de vista más amplio posible. Es un libro donde también hay una dimensión muy potente de temas de estadística, de economía, de sociología. Entonces, por eso decía que es un libro calidoscópico. ¿De qué va El Cisne Negro? El Cisne Negro al final va es un replanteamiento del problema de inducción que formuló el filósofo David Hume en el siglo XVIII y que luego sofisticó en el siglo XX Karl Popper, y que, digamos, reflexiona sobre cuáles son los límites epistemológicos de la condición humana, es decir, dónde están nuestros límites del saber, ¿no? Y más específicamente, hasta qué punto la recolección de datos históricos nos permite inferir y proyectar cómo a partir de esos datos históricos va a avanzar el futuro, ¿vale? Y, digamos, todas las implicaciones que estas potentes ideas tienen en muchísimos ámbitos y especialmente en el económico financiero, ¿no? Entonces, es un libro, yo creo que fundamental para cualquiera. O sea, yo creo que es uno de estos libros que te ayuda a comprender mejor el mundo en el que vivimos. Es verdad que es un libro complejo. Al final, la tesis, ¿qué nos está diciendo el problema del Cisne Negro? Que además pues, tiene mucho que ver con el tema del coronavirus. Al final es reflexionar sobre los eventos que son altamente improbables, pero que en cambio tienen un enorme impacto, ¿no? Entonces, al final, Taleb, ¿sobre qué nos advierte? ¿Cuál es la gran advertencia que lanza el Cisne Negro? Taleb lo que identifica es que es un gran error que aproximemos los fenómenos de la acción humana, los intentemos parametrizar, usando los modelos de la estadística bayesiana, basada en modelos estocásticos, básicamente de la curva de Gauss, ¿vale? Es decir, la distribución de los beneficios de una compañía, el precio de una acción, el grado de competencia que haya en cualquier sector, el grado de innovación disruptiva, todos estos fenómenos en los que al final determinan el precio de un activo financiero, por ejemplo, ninguno de estos fenómenos que he citado, nosotros conocemos la probabilidad de clase, es decir, la frecuencia, ¿vale? Estamos dentro del ámbito de la acción humana, lo que se llama, o los expertos denominaban, probabilidad de caso. Entonces,
¿Qué pasa? Si nosotros esto lo inferimos con una campana de Gauss, en donde los riesgos de cola, es decir, la probabilidad de que suceda un evento determinado digamos que ocurre poco, que inferimos que ocurre poco, le ponemos de riesgo estrecho, cola estrecha, estamos infravalorando este riesgo porque realmente va a suceder más de lo que nos dice el modelo, pero es que además, debido a la falsa ilusión de conocimiento a la que llegamos usando este tipo de modelos, hacemos que nos volvamos frágiles ante este suceso cuando finalmente ocurra. Y me explico. Y aquí es cuando podríamos mencionar el tema del coronavirus, ¿no? O otro ejemplo claro es la crisis de 2008, ¿vale? ¿Qué pasa? La crisis de 2008, nos dice Taleb, es sobre todo una crisis de ideas, de conocimiento, de no entender cómo es el mundo real en realidad y usar unos modelos que nos pensábamos que nos permitían predecir el futuro con un intervalo de confianza que no era tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si nosotros somos un banco y estamos usando uno de estos modelos de estocásticos de estadística bayesiana para estimar el impago de una operación de crédito. Cada vez que estamos haciendo una de estas estimaciones, estamos infravalorando el riesgo de cola al que hacía referencia antes, con lo cual, estamos asumiendo más riesgo del que nos pensamos y encima, con esta proyección de control, ¿vale? De que sabemos, de que controlamos la probabilidad de default de una determinada operación de crédito, fácilmente uno se anima y dice, oye, rebajo mi nivel de capital porque esta pérdida es muy muy improbable y aumento mi masa de crédito contra la reserva de capital que tengo, ¿no? Y esto lo hicieron no únicamente los bancos privados, pero también las agencias de rating y también los propios bancos centrales y el regulador, que todos trabajaban con esta misma concepción equivocada del riesgo. ¿Qué pasó? Que cuando lo impensable, lo imaginable ocurre, no únicamente no nos encaja en el modelo, sino que encima nos golpea enormemente porque no tenemos capital suficiente para afrontar esa pérdida porque nos hemos fragilizado todos, ¿no? Y en cierta medida también mutatus mutandi en la situación del coronavirus que ahora nos afecta a todos, en parte no únicamente es un problema de que el coronavirus realmente pues era un suceso inimaginable y que no se haya golpeado, pero uno reflexiona hasta qué punto nosotros nos hemos expuesto o nos hemos fragilizado a nivel de toda la economía cuando pensamos que hace ya 10 años que no hemos conseguido tener pues, superávit presupuestario, hace años que la tasa de ahorro de las familias estaba bajo mínimos, muchas compañías pues, forzadas por la propia situación de los mercados financieros estaban trabajando sin stocks, arañando apalancamiento operativo donde podían. Entonces, todo eso, ¿qué pasa? Bueno, cuando sucede en el fondo trabajamos con esta misma concepción del riesgo en donde lo inimaginable queda como fuera del ámbito de la gestión del riesgo y cuando esto sucede nos golpea con más fuerza porque ahora el coronavirus nos obliga a parar la economía un mes o 2 meses, que esto si nos cogiera pues con una situación en las cuentas públicas holgada, con cierto margen, por ejemplo, para la actuación fiscal o para la actuación monetaria, en el caso de los bancos centrales que les hubieran cogido con cierto margen, pues esta situación seguramente la podríamos afrontar de una manera distinta, ¿no? Entonces, no me enrollo más, que la verdad es que es un libro, no engañaré, complejo, difícil. Yo personalmente me lo he leído ya 2 veces y una tercera pues en las partes que más me han interesado. Es un libro, como decía, calidoscópico. Taleb escribe, iba a decir un poco como la Biblia, pero sí, o sea, no en el sentido sagrado del término, sino en que escribe con mucha metáfora, con mucha comparación, con lo cual es una lectura que exige atención, pero también diré que es una de las lecturas que de los últimos años que recuerde que ha tenido, que en mi caso ha tenido un mayor retorno. Así que la recomiendo enormemente y probablemente en los próximos días hable también de Antifrágil, que es otro muy buen libro. Como siempre, muchas gracias
mucha salud y hasta la próxima.